Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Etolog. Yo soy Agus. Estoy solita también, sin Eri, todavía sigue de viaje, aunque pronto ya la vamos a tener con nosotros. No sé si ella está muy contenta de eso, pero bueno. Voy a estar acá con mi mate, eso siempre, nunca falta, aunque estemos solitas, es una gran compañía. Me van a escuchar probablemente hacer ruido de mate o hacer pausas para tomar mate, así que nada, paciencia, me ayudan a regularme. En el episodio anterior con ella vieron algunas cuestiones, algunos conceptos respecto a aprendizaje y cognición en perros y gatos, que son muy importantes para entender el tema de hoy, ¿sí? Que vamos a hablar de educación. Voy a hablar de educación. Les habíamos pedido que nos dejen sus dudas si es que tenían alguna en el episodio anterior o por Instagram o donde se sientan más cómodos. No recibimos ninguna pregunta, ni duda, ni nada. Sí, algunos mensajitos de amor, obviamente, así que gracias por eso. Siempre son muy bienvenidos. Pero me hizo pensar en dos cosas. O Eri explicó todo súper bien, que no me extraña porque es muy grosa explicando, o no se entendió nada y fue todo un chino. Espero que no sea esa opción. Obviamente yo siempre muy extremista, sé que hay grises en el medio, pero les voy a dejar una encuesta para que respondan si se entendió medias, bueno, eso. Y si quieren dejarnos sus comentarios, obviamente, como les decía, son bienvenidos. Bien. Ruido de mate. En otros episodios estuvimos viendo un poco más atrás y hablamos sobre otras cosas también importantes, como las emociones, tanto nuestras como de nuestros perros y gatos. Eso no fue azaroso, ¿sí? Es súper importante que tengamos todas esas nociones antes de poder hablar de educación. Sí, tardamos 10 capítulos en poder llegar a hablar de educación, pero justamente por esto que les decía antes, ¿sí? Y como bien les dijo Eri en el episodio anterior, si bien se puede educar a un perro o un gato sin saber nada, solamente con un par de videitos de YouTube y saber cómo hacer algún que otro ejercicio, qué pasos seguir y ya, puede hacerse tipo receta, pero somos individuos todos, tanto los humanos que estamos enseñándole a los animales como los animales en sí, y así como en biología, nada es al 100% o igual para todos, ¿sí? Entonces era muy difícil poder explicarles sobre educación sin todos los conceptos anteriores que estuvimos viendo en todos los episodios. Esto es porque si bien puede salir bien, también se puede incurrir muy fácilmente en lo que es maltrato. Sin querer, porque yo me imagino que todas las personas que están escuchando esto, ninguno quiere maltratar a su animal, ¿sí? O destratarlo sin querer. Al contrario, si están escuchando todo esto porque les importa su bienestar. Entonces, con esto buscamos no solo brindarles herramientas a ustedes para que puedan educar a su perro o su gato y sepan en el día a día qué cosas aprenden, qué cosas no y cómo comunicarse, sino que también la idea de este podcast es que ustedes puedan tener las herramientas para elegir a conciencia qué métodos de educación utilizar con sus animales, cómo hacerse cargo de su salud de una manera integral, ¿no? Como hablamos siempre, es muy importante la salud física y también la salud mental, por lo que estamos hoy acá. Lo cual sabemos que hoy es muy difícil porque estamos inmersos en una infodemia con las redes sociales, con información instantánea, actualizada constantemente, todos los días sale un paper nuevo y es muy difícil estar al día, pero sí está bueno saber lo más posible para poder tomar las decisiones a conciencia. Un poco este podcast y todo lo que hacemos y la información gratuita que brindamos es para eso. Tratamos de actualizarnos un montón antes de hacer cada episodio respecto al tema, lo más posible, porque como les decía, hasta para nosotras es un montón de información. Pero bueno, hecho este disclaimer, ahora sí vamos a la temática que nos compete charlar, que es educación. Para empezar a hablar de educación, voy a retomar algo de los temas que Eri les estaba explicando en el episodio anterior de aprendizaje, partiendo de los 4 cuadrantes del condicionamiento operante. Ella les explicó un poco acerca de 2 conceptos que son el refuerzo y el castigo, ¿sí? Cuando a mí me dicen esas palabras, no sé ustedes, pero yo pienso en refuerzo igual premio y castigo igual tabla
tabla o pegarle con el diario o una asadera en la cabeza. Hay algunos que entenderán este chiste, otros no. Nada, no es tan relevante como para que lo explique. Pero básicamente eso, ¿sí? Pero se quedaron con dos conceptos. Entonces, ¿por qué son 4 cuadrantes? Porque también dividimos a esos refuerzos o esos castigos en positivo y negativo. De vuelta, voy a ir a lo que se me ocurre cada vez que me dicen positivo o negativo, porque me imagino que ustedes también, y en qué lo asociamos. A positivo, que es algo bueno, y negativo, que es algo malo. Sin ir más lejos, en los 4 cuadrantes no hablamos de positivo o negativo de esa forma, sino que hablamos de positivo como sumar algo, como el signo más, o de negativo como restar algo, como el signo menos, ¿sí? Entonces ahí es donde se nos forman los 4 cuadrantes. Tenemos el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, el castigo positivo y el castigo negativo, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué significa esto en chino? Vamos a desglosarlo un poquito para que se entienda. Primero voy a hacer un mate. Cuando hablemos de refuerzo positivo, hablamos de dar algo, ¿sí? Por eso es sumar, positivo, dar algo bueno cuando hablamos de un refuerzo. Puede ser juego, puede ser comida o puede ser caricias o vinculación. Este último lo vamos a dejar con un asterisco para retomarlo un poquito más adelante porque tiene un disclaimer, ¿sí? Básicamente es lo que usamos constantemente cuando premiamos alguna conducta, ¿sí? El perro se sienta, por esa conducta de sentarse le damos un premio, reforzamos positivamente. El refuerzo negativo sería dar algo malo para el animal, ¿sí? En este caso vamos a hablar de regaños, castigos o algún aversivo para ese animal. Este refuerzo es un poco más difícil de entender, pero lo usamos bastante en el día a día. Les voy a dar un ejemplo un poco más grotesco para que poder ejemplificarlo mejor. Por ejemplo, en la antigua forma de adiestrar a los animales, lo que se hacía era ahogar al perro con el collar hasta que lograra sentarse, y una vez que se sentara, se le quitaba eso malo, ese aversivo que era el estar ahorcándolo, como refuerzo por haberse sentado. En la educación en positivo usamos el refuerzo negativo, no es que no, pero no lo usamos tan al extremo. Sí hacemos a veces algo incómodo para el animal, como por ejemplo puede ser tensionar la correa para enseñarle a que nos siga en algún momento en particular. Entonces, por seguirnos, se afloja luego esa correa, dando un refuerzo negativo, quitando eso incómodo, y luego reforzamos positivamente como para justamente eso, positivizar esa situación un poco incómoda y reforzar de una forma amable. Pero es una incomodidad muy pequeña al lado de ahogar al perro con el collar, ¿sí? Mucha distancia entre una y la otra. Entonces, en ambas, tanto en el refuerzo positivo como en el refuerzo negativo, lo que se busca es que la conducta aumente la frecuencia en la que se da. Ruido de mate. Después tenemos el castigo positivo, que va a ser dar algo malo. Castigo, algo malo. Dar, positivo, ¿sí? Por ejemplo, regaños, castigos físicos o algún estímulo aversivo también. La conducta se asocia a la aparición de un estímulo negativo para el animal. Por ejemplo, cuando un perro recibe un golpe o un reto muy fuerte por haberle saltado a una persona buscando atención, ¿sí? Vieron que es la típica, el perro. Llegamos, nos salta, se pone eufórico por la situación, nos lastima y nosotros lo retamos, hasta incluso puede haber algún castigo físico de por medio por habernos lastimado y ser tan bruto, ¿sí? La idea es que tienda a subirse con menos frecuencia por haber recibido ese castigo, ya sea verbal o físico. Si bien es muy usado, y si es aplicado correctamente podría llegar a funcionar, no es lo recomendable,
¿sí? Porque generalmente no es así, no somos lo suficientemente acertados con el timing en el cual capaz castigamos. Y ahí se incurre muy fácilmente en el detrimento del bienestar del animal, además de que ponemos al animal en una situación con una emoción muy negativa y es muy difícil que aprendan de eso, ¿sí? Más que nada, probablemente asocien que cada vez que entramos nos ponemos nerviosos o nos enojamos y que por eso no vengan, pero que nuestra llegada se asocia a una emoción negativa, más que a aprender a relajarse o a recibirnos a nosotros o a un invitado en calma, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos el castigo negativo, que sería quitar algo bueno al animal. O sea, la conducta se asocia con la desaparición de un estímulo positivo, ¿sí? Como puede ser, mismo caso, de llegar a casa o de que venga un invitado, que el perro por saltar no obtenga caricias, ¿sí? Y que por eso la conducta vaya desapareciendo, ¿sí? O tienda a subirse o a saltar con menos frecuencia. En ambos casos, lo que sucede es que la probabilidad de la conducta disminuye, ¿sí? Entonces, ahora que saben cuáles son los 4 cuadrantes, voy a pasar a contarles cómo es que nosotros nos manejamos en el tipo de educación que damos o el que sería más amable para perros y gatos. Nos vamos a manejar más que nada entre el refuerzo positivo y el castigo negativo. Refuerzo positivo, damos algo bueno, castigo negativo, quitamos algo bueno cuando no queremos que esa conducta se repita. También utilizamos el refuerzo negativo, pero en casos muy puntuales como el que les conté. Definitivamente no usamos castigo positivo, excepto en algunas situaciones muy puntuales donde sabemos que el animal sabe lo que le estamos pidiendo y nos elige desobedecer. ¿Cómo es esto? No estoy hablando de cuando el animal sabe que no se tiene que subir o que no tiene que hacer tal cosa porque se lo dije tantas veces, bla, ¿no? Saben de qué estoy hablando. Sino que sabemos que sabe realmente porque en sesiones de entrenamiento expusimos al animal a diferentes desafíos cognitivos o soluciones de problemas que sabemos que los logró resolver porque lo expusimos de forma repetida y en diferentes contextos, y entonces sabemos que sabe, por ejemplo, el no informativo y que sabe que cuando yo le digo que no se tiene que subir al sillón, si me mira el sillón y elige subirse igual, ahí está desobedeciéndome realmente. Y ahí sí puedo aplicar un castigo positivo. Pero, todavía hay un pero, que sería, hay que enseñarle un castigo positivo que el perro entienda y no cualquier castigo, porque si no, puede ser de diferentes niveles y algo que para mí es un castigo horrible, como puede ser gritarle al animal, para otra persona un castigo horrible recién es pegarle con un palo. Entonces hay que estandarizar también cómo es ese castigo positivo, que el perro sepa cuando se la está mandando. Es un ejercicio en particular que no lo voy a explicar demasiado, pero básicamente se le enseña cómo es un reto propiamente dicho al perro y después se utiliza, ¿sí? Es mucho más complejo para poder tener un muy buen timing y, como les decía, no incurrir en el maltrato cuando usamos un castigo positivo, ¿sí? Bien. Vieron que también les hice otro disclaimer más arriba sobre las caricias como refuerzo positivo. Bueno, ¿por qué es esto? Porque dentro de los refuerzos tenemos 2 tipos de refuerzos, los primarios y los secundarios. Los refuerzos primarios son aquellos que de por sí para el animal son un refuerzo, como pueden ser la comida o el juego, generan placer. El comer genera placer, el jugar, que es una conducta de caza instintiva para el animal, también es un refuerzo. Después están los refuerzos secundarios, que esos vendrían a ser las caricias, ¿sí? O el vínculo que puedan llegar a tener con nosotros. Se asocia primero a un estímulo primario, ¿sí? Un refuerzo primario,
Y luego de haberse asociado por condicionamiento clásico, ¿se acuerdan? El perro de Pavlov que les había mencionado Eri en el episodio anterior. Bueno, luego de haberlo asociado a algo positivo, ese estímulo pasa a ser un refuerzo secundariamente. Entonces, las caricias para algunos perros pueden ser algo súper bueno porque tienen un muy buen vínculo con su tutor o porque disfrutan mucho de esa situación, pero para otros animales puede ser algo que no disfrutan, ¿sí? Por ejemplo, hablando de especies, el gato no disfruta de igual manera las caricias o el vínculo que un perro, ¿sí? Los perros todo el tiempo buscan complacernos por su sociabilidad innata que tienen, que los gatos no. Entonces, muchas veces usamos un refuerzo secundario en los felinos, pero como palabra, una palabra que se asocia a la comida y después esa palabra nos sirve como un refuerzo secundario. O, sin ir más lejos, algo que probablemente muchos conocen en el mundo del adiestramiento, es el clicker. El clicker es, no tengo uno a mano en este momento, pero es un botoncito que hace siempre el mismo sonido y en general se asocia primero a comida y luego se utiliza como un reforzador secundario. Es bastante complejo el hecho de formar un refuerzo secundario, así que no me voy a explayar demasiado. Pero básicamente quería mencionárselos para que sepan que existe, sepan también que reforzar por el vínculo o reforzar por las caricias es algo bastante complejo, por eso siempre tendemos a usar la comida o el juego, que son reforzadores primarios, ¿sí? Así que si les quieren vender un clicker, no lo compren porque es algo bastante complejo de utilizar, además de que es algo que tenemos que tener en la mano, además de los premios, es un montón de cosas que no vale la pena, la verdad. Tampoco es que el perro viene con un chip que sabe lo que significa el clicker, que un poco a veces lo venden de esa forma. Pero bueno, marketing. Bien. Bueno, hasta acá es un montón de información, yo sé. Espero que se haya entendido, haber hablado tan rápido ni nada. Les voy a tirar un par de conceptos más y vamos a ir cerrando, se los prometo. Pero es importante que tengan todas estas nociones, ¿sí? ¿Se acuerdan que Eri también les habló de diferentes tipos de aprendizajes? Estaba el asociativo, que es todo esto de lo que estábamos hablando, condicionamiento operante, condicionamiento clásico, y el no asociativo, que ella les había contado respecto a la habituación y la sensibilización, ¿sí? Bueno, yo quiero contarles un poco acerca de técnicas de modificación de la conducta asociadas a este aprendizaje no asociativo, ¿bien? Como son la desensibilización, que probablemente escucharon hablar mucho respecto a eso, y también otras técnicas como la extinción, la inundación o el contracondicionamiento. Entonces, vamos a empezar por la extinción, ¿sí? La extinción es una forma de castigo negativo que se basa en eliminar para siempre el refuerzo de una conducta. Sí, para siempre, así extremista. Más allá de que mi apodo sea siempre o nunca con piano, porque soy así extremista, ahora van a empezar a prestar la atención que cada vez que hablo digo siempre o nunca, aunque en realidad no sea tan extremista, pero me quedo esa forma de hablar. En esta situación somos así extremistas. Lo que queremos hacer es eliminar para siempre ese refuerzo. Por ejemplo, cuando un gato maulla, cuando quiere comida o nos quiere levantar, ya sea para que le demos comida o atención, lo que buscamos es eliminar para siempre ese refuerzo. Si no nos vamos a levantar a darle de comer ni a darle atención cuando esa conducta pase. Spoiler alert. No es tan sencilla la aplicación de esta técnica y en general se usa en conjunto con el contracondicionamiento, ¿sí? Que ahora se los voy a explicar un ratito mejor. Bien, entonces, ¿por qué no es tan fácil aplicar esta técnica? Primero porque tenemos que identificar muy bien cuáles son los refuerzos de esa conducta. Muchas veces hay conductas que están internamente reforzadas, es decir, que para el animal le generan placer hacerlas, ¿sí? O se refuerzan solo para hacerlas, ya sea por placer o por otra emoción positiva, pero se refuerzan, ¿sí? O a veces solamente por una mirada, ni siquiera es que les damos mucha atención, pero ya logran que nos movamos o que hagamos alguna conducta y ya eso es un refuerzo, ¿bien? Entonces es muy importante identificar las motivaciones de las conductas, si no, no podemos trabajar sobre ellas.
y sobre todo si son autorreforzadas o no. Después, identificar todas las fuentes de los refuerzos, porque hay veces que en conductas no hay un solo refuerzo, sino varios. Y ahí es mucho más difícil. Y también que sea aplicada por todos los individuos en todo momento, porque muchas veces lo que pasa es que capaz no hay tantos refuerzos, sino que hay solo uno, que es cuando maulla le doy de comer. Yo pienso que no le doy de comer siempre que maulla, pero en algunas situaciones sí, entonces el refuerzo se vuelve intermitente y muchas veces el refuerzo intermitente es mucho más poderoso que el refuerzo continuo y tiene que ser aplicada en todo momento en el sentido de que el mensaje que le doy tiene que ser consistente, no solo por mí, sino por todos, porque si yo no le doy de comer cuando maulla, pero mi pareja sí, ahí estamos dando un mensaje erróneo al animal. Para algunas personas le sirve maullar, para otras no, entonces siempre va a intentar seguir utilizando la conducta que le sirve. ¿Bien? Y además, esta técnica, es muy difícil de aplicar en el sentido de que muchas veces el animal va a tener un pico en esa conducta donde va a maullar más intensamente para pedir comida, porque la frustración que le genera no obtener la comida que siempre obtenía cuando maullaba hace que esa conducta se intensifique. Y ahí es donde los tutores muchas veces desisten porque se frustran por haber estado haciendo una pauta o algo que le dijeron que tenían que hacer y que no esté funcionando. Y sin querer, lo que le enseñamos al animal en esa situación es que tiene que maullar más fuerte para obtener comida y le enseñamos a ser más intenso en esa conducta en vez de lograr que se extinga. Entonces tenemos que dejar pasar ese pico para que luego la conducta empiece a desistir y desaparezca. ¿Bien? Y en general en ese pico es donde surgen los inconvenientes. Es una técnica que usamos mucho en muchas situaciones, por ejemplo esta que les contaba, o también en las mordidas, en cachorros. Bueno, nada, se usa mucho, pero también se usa de la mano del contracondicionamiento, como les decía. La desensibilización consiste en presentar un estímulo al animal a una intensidad donde no responda y aumentarla gradualmente. Entonces, lo que buscamos es que predomine la habituación por sobre la sensibilización, estos dos aprendizajes no asociativos que les había mencionado Eric. Buscamos que ese estímulo pase a ser neutral y luego poder pasarlo a ser positivo mediante el contracondicionamiento. Dale, Agus, ¿qué es el contracondicionamiento? Ya lo mencioné hasta 80 veces, les juro que ya llego, espérenme un segundo. Entonces, un ejemplo de sensibilización podría ser un perro que le tiene miedo a la pirotecnia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es presentarle el sonido de la pirotecnia a un volumen en el que no responda y ir incrementándolo gradualmente hasta que llegue a ser algo neutro y después con contracondicionamiento poder positivizar ese sonido y que sea algo bueno. ¿Bien? Pero es mucho más lento que la habituación y es muy importante que sea más lento y que el animal no responda. Algo que siempre nos dicen cuando trabajamos con esta técnica es no se da cuenta que están los sonidos, no le importa, no pasa nada, es como si no estuvieran. Es que justamente necesitamos que eso pase, porque si no, si se da cuenta que está, probablemente lo que ese sonido genere es una emoción negativa, miedo. Y si esa emoción negativa aparece, el animal ya tiene un montón de vivencias y de recuerdos respecto a ese sonido que son negativos y su sesgo va a tender a ser negativo. Por si no se acuerdan lo que era el sesgo negativo, hablamos de sesgos en el episodio de estrés, ¿sí? Relacionado a las emociones negativas y demás. Cualquier cosa pueden darse una vueltita por el episodio y repasarlo para saber de qué estamos hablando. Bueno, y ahora sí, entonces, ¿qué es el contracondicionamiento? Ya les spoilé un poco antes, pero el objetivo básicamente es cambiar una respuesta fisiológica o una emoción negativa por una positiva, ¿sí? Lo que se busca, o lo más utilizado, es enseñarle al animal una conducta nueva que sea incompatible con la conducta actual o con la conducta indeseada y que pueda ser sustituida. Por ejemplo,
Volvamos al ejemplo del perro que saltaba a los invitados. Le vamos a enseñar a recibir a los invitados sentado, quieto, lo que es incompatible con la conducta indeseada, que es que esté saltando y rayando o lastimando sin querer al invitado o a nosotros. De esa forma, esa emoción negativa o bueno, esa excitación, hay que ver qué es lo que nos motivaba a hacer eso al animal, es reemplazada por otra emoción positiva que es me premian porque me quedo sentado mientras espero que el invitado se acomode y llegue a casa. Y después le puedo saludar, pero más tranquilo. Y por último, y en este caso sí menos importante, vamos a hablar de la inundación. La realidad es que es un método que está en desuso, porque consiste en exponer al individuo al estímulo muy intenso, a máxima intensidad, desencadenando la respuesta indeseada que tiene el animal respecto a ese estímulo y manteniendo el estímulo en esa intensidad hasta que el animal cambie su respuesta, ¿sí? Se imaginarán que es muy fácil de incurrir en el maltrato en esta técnica, porque si bien hay un 50-50, es decir, un 50-50 de que nos salga bien, nos puede salir muy mal y podemos terminar sensibilizando al animal aún más a ese estímulo. Ahora, vamos al 50 que podría llegar a salir bien. Y de entre esos 50-50, lo dividimos en un 25% de que nos salga bien y tengamos éxito con ese tipo de técnica, y otro 25% en el cual nos salga bien, pero no salga bien porque el animal terminó entendiendo o terminó aprendiendo, mejor dicho, una indefensión aprendida, valga la redundancia, donde no le quedó otra que aprender a dejarse morir porque ese estímulo no va a irse nunca por más que haga cualquier cosa, ¿sí? Entonces es muy difícil de utilizar esta técnica adecuadamente, como les decía, sin afectar al bienestar y los estados emocionales del animal. Por ejemplo, para que entiendan un poco la técnica y cómo se puede incurrir en el maltrato, en los gatos, muchas veces cuando llegan a una casa nueva, incluso que no conocen a los tutores, se les recomienda que estén en una habitación y después de a poco le vayan abriendo el resto de la casa. Bueno, cuando están en esa habitación, hay una técnica muy difundida que es entrar a la habitación en cierto momento del día y obligar al animal a estar en contacto con el humano, ¿sí? Agarrarlo al animal, que tolere, que lo apretes, lo abraces, lo mimes, que disfrute de eso y una vez que ya se deja, bueno, después seguir con diferentes ejercicios. Eso, sin ir más lejos, es enseñarle al gato que no le va a quedar otra que fumarnos porque no tiene escapatoria, ¿sí? Entonces no le estamos enseñando desde un lado amable a querernos, entre comillas, si es que nos quieren, que es una discusión mucho más filosófica. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Entonces, se entiende, ¿no? No usamos esta técnica, pero es muy usada en el ambiente del adiestramiento. Ahora que saben todo esto, los invito a hacer un ejercicio diario con sus animales, que es prestar atención y anotar, ya sea en un papel o mentalmente, de la forma que más les sirva. A mí me sirve mucho bajarlo, escribirlo, porque cuando lo saco de mi mente y lo veo, es mucho más fácil de analizar. Pero bueno, escribir sobre qué refuerzan y qué no, ¿sí? O qué refuerzan y qué castigan, sobre todo de las conductas que son indeseadas para ustedes o que quieren cambiar. Si son consistentes con ese mensaje, si todos los individuos que conviven con el animal son consistentes, si lo refuerzan a veces sí, a veces no, esto que les contaba del refuerzo intermitente. Si depende de nuestra emocionalidad del día, el momento en que refuerzo o castigo, o si refuerzo o lo castigo, y si se les ocurre alguna pregunta más que les gustaría anotar respecto a esto, bueno, bienvenido sea. Me gustaría que la dejen en comentarios y que también nos cuenten cuáles fueron sus reflexiones respecto a esto.
si es que hacen el ejercicio. Bueno, y para cerrar, creo que es sumamente importante que no perdamos de vista que todo el tiempo los animales están aprendiendo de nosotros y de su ambiente, porque ellos no ven pelis ni series, ni leen libros, ni trabajan para tener la mente ocupada en otra cosa, ¿sí? Entonces, el único entretenimiento que tienen somos nosotros. Nosotros y los animales con los que conviven, si es que conviven con algún animal en particular, y somos sus referentes en cómo percibir el mundo, cómo comunicarse, qué conductas mantener o qué conductas no. Es por eso que muchas veces escuchamos la frase, tu perro o tu gato es así por vos. Y sí, probablemente en muchas situaciones sí, pero también depende de su genética y del ambiente en el que vive. Por lo que tenemos que sentarnos a pensar si esas conductas que queremos modificar son o no una conducta instintiva. Por ejemplo, la conducta predatoria, que es algo que muchas veces nos consultan y nos piden o nos escriben diciéndonos, le quiero enseñar a mi perro a no comerse al gato nuevo, ¿no? Que adoptamos hace poco. Y eso es algo muy difícil de cambiar, porque instintivamente el perro va a predar a animales más pequeños. Si no lo conoció en su periodo sensible y no conoció lo que es un gato y a no predarlo, es muy difícil después enseñarle a que no lo haga. O también, por ejemplo, los border collie que pastorean o acechan cuando se ponen nerviosos. Son animales de pastoreo, están diseñados para ese trabajo en particular. Entonces no podemos pedirles que dejen de hacer una conducta que está impresa en su ADN, ¿sí? Ahora bien, como les decía, también influye su historia de vida, todo lo vivido y lo no vivido en las edades tan tempranas, también afecta al aprendizaje. Y el estado emocional, que influye muchísimo. Como decíamos antes, si está teniendo una emoción negativa, el sesgo va a tender a ser negativo. Si tiene miedo o ansiedad intensos, muy intensos, ese animal no va a poder aprender y se va a bloquear la respuesta. Es como cuando uno quiere aprender en una situación estresante. Si yo voy a dar un examen, por ejemplo, que me da ansiedad dar exámenes orales, si yo voy a dar un examen, me voy a sentir mal, voy a llegar, me voy a querer ir, no me voy a acordar nada de todo lo que estudié, ni nada, lo único que quiero es correr de ahí, irme. Y más si el profesor me empieza a instigar, bueno, no vamos a entrar en esa situación, pero digo, imagínense en una situación así que nosotros retemos o castiguemos positivamente al animal por hacer una conducta, ¿no? O sea, todo se vuelve un caos y destrucción. Por ende, por esta razón, me voy a meter en un tema rápidamente y voy a salir porque quiero cerrar ya este capítulo, pero es por esto que es tan importante trabajar en equipo con veterinarios etólogos clínicos, ¿sí? Tienen que ser parte de la planificación de la modificación de conducta, porque además de evaluar cómo hacer esas modificaciones de conducta en un animal que la está pasando mal cada vez que se presenta ese estímulo, también necesitan evaluar si amerita o no indicar medicación para que ese animal pueda aprender mejor, porque si estamos en una emoción tan negativa y se bloquea nuestra respuesta, no podemos aprender, porque creemos que en cualquier momento nos vamos a morir. Entonces, ¿para qué voy a aprender? Y sé, porque lo veo todos los días, que esto es un tema bastante tabú. Es un monstruo gigante en la habitación cada vez que el educador tiene que recomendar que consulten con un veterinario etólogo clínico o trabajar en conjunto con uno. Pero bueno, como les decía, todo este tema va para un episodio entero, que probablemente pronto lo hagamos, o más de uno. Pero quiero que se queden con esta semillita, porque el rol del veterinario va más allá de ser un dispenser de recetas de medicación, ¿sí? La evaluación es mucho más grande. En un mundo ideal, donde no existen los abogados, diría Los Simpsons, chiste malo donde se me acaba de caer el DNI, es menester, ¿sí? Un trabajo en equipo interdisciplinario. Y es por eso que en Etolog apuntamos a eso, ¿sí? Tenemos hasta una psicóloga clínica de humanos en nuestro equipo.
Bueno, espero no haberlos aburrido tanto. Gracias por llegar hasta acá y por ser parte de este podcast, que ya es el episodio número 11, con una constancia semanal ininterrumpida, que para nosotras es un montón, porque nos cuesta bastante con la cantidad de cosas que tenemos para hacer, tanto laborales como personales, y además a fin de año, con todo el estrés que tenemos encima. Y a mí me da bastante ansiedad hacer esto sola, así que espero que para el próximo episodio Eri esté acá a mi lado. Pero bueno, si quieren seguir escuchándonos, les pido que le den like, compartan, síganos, suscríbanse al canal, activen la campanita para que ni bien salen los episodios les avise y puedan escucharlo. Y nada, divulguemos toda esta info para en un futuro ser una sociedad mejor. Así que tanto con otros seres humanos como con nuestros animales. Pero bueno, les agradezco y hasta la próxima.